Entonces, el presidente, pues, habló en un foro de Davos, en un foro en el marco de Davos, que se está llevando a cabo esta importante reunión del foro de Davos esta semana en Davos, en Suiza. No se realizaba desde el 2020, desde la pandemia. Tradicionalmente la reunión se da en otro ambiente. Estamos hablando en un ambiente de montañas nevadas, que no es el ambiente actual de esta reunión, de este importantísimo foro, pero sus repercusiones por igual. Davos nunca ha sido un foro deliberativo, es decir, en Davos no hay conclusiones que sean conclusiones vinculantes como las que puede producir una reunión del G7, por ejemplo, que bueno, ahí se reúnen las 7 principales economías democráticas del mundo y toman medidas, y esas medidas ellos están comprometidas con su impulso. Davos no tiene esta característica, pero no deja de ser muy influyente. Se reunirán unas 2.500 personas, unas 2.600 personas. Una parte son representantes gubernamentales, la mayoría son representantes empresariales. Hay un porcentaje de innovadores y ellos tratan de incidir en la temática que va a caracterizar el mundo en el futuro inmediato, según sea la coyuntura en la que nos encontremos. En el último foro, que en el del 2020, pues siendo la principal preocupación el tema ambiental, recuerdo la participación de Greta Thunberg, esta niña autista, ¿no?, que ha estado a la cabeza de un gran movimiento mundial para llevar a los jóvenes, sobre todo, a hacer conciencia del tema ambiental, y se ha ganado una participación en casi todas las cumbres importantes. Ella estuvo, entonces la matización de esa cumbre del 20 era la preocupación ambiental. Anteriormente, en la conferencia en la que Klaus Schwab da a conocer su obra, que después se publicó, el presidente del Foro Económico Mundial, la cuestión esta de la tercera revolución industrial. Ahí estamos hablando del tema de la inteligencia artificial, de la sustitución de una parte del trabajo físico por trabajo automatizado y una serie de cuestiones. Ahora estamos hablando básicamente de los efectos pospandémicos, es decir, cómo se ha comportado la economía después de la pandemia o después del pico de la pandemia. La pandemia no se ha ido, está con nosotros, pero ya es prácticamente algo endémico, es decir, es algo que es parte de la vida. Entonces, está esto combinado con el tema de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania y los efectos que esa guerra tiene en la economía. Porque es una guerra mundial, es una tercera guerra mundial en términos del impacto que tiene en materia económica. Entonces,
el foro está mirando hacia ese horizonte. ¿Qué es lo que pasa con las conclusiones de Davos? Que por lo que se plantea que, bueno, que se quedan en el aire, no se quedan en ningún aire. Los políticos, lo he dicho varias veces, los políticos no crean ideas. Los políticos siguen las tendencias que van tomando vigencia en el mundo. Y los políticos más avanzados son los que están más al día sobre cuáles son las tendencias que van dominando en el mundo. Y entonces se van montando en esas tendencias. Y esas tendencias se crean en foros como el foro de Davos. Es decir, el foro de Davos no fue el que creó el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México, Canadá. No fue el que lo creó. Pero su necesidad inició en un foro de Davos. Y después se articularon las políticas que lo llevaron a convertirse en una realidad. Entonces, todas las cosas que se debaten allí, sobre todo las que ocupan el mayor interés, pues van creando las tendencias en las que luego se van montando ciertas políticas. Y también los propios políticos se van montando en esas tendencias. Entonces, no es un cónclave que se pueda menospreciar por el hecho de que yo no voy a ver al otro día nada de lo que se concluya ahí, porque ese nunca ha sido el objetivo de esa reunión. Influye, impacta, pero en los que tienen que tomar la política, no es que toma las políticas. Entonces, en ese marco, tenemos esta exposición en uno de los foros. Hubo un foro que se titula Replantear y revitalizar los viajes y el turismo. En ese foro fue que habló el presidente Abinader. Y eso es tan importante como lo que destacábamos ayer, como esta invitación de la Organización Mundial de la Salud, en la que el presidente Abinader fue a hablar del éxito de la República Dominicana en el combate a la pandemia del COVID-19. En este foro, el presidente Abinader está hablando de un hecho por el que la República Dominicana ha merecido un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, del turismo. Estamos hablando del destino turístico que experimentó el más alto nivel de recuperación después de la pandemia, que fue la República Dominicana, el destino turístico del mundo, que es el ejemplo de recuperación después de la pandemia. Y el presidente pues está hablando de esto y está hablando de las iniciativas que se siguen tomando en la República Dominicana. Una de las cosas de las que habló está en el estímulo del turismo de los dominicanos. Él situó en un 8% pues el porcentaje de los dominicanos que hacían turismo. Un 8%. Hacer turismo estamos hablando de ir a los hoteles, porque el turismo lo hacemos todo. Que vamos a nuestros campos, visitamos, vamos a las playas, etcétera. Pero me imagino que él está hablando de gente que se registra en los hoteles, un 8%. Entonces, él dice que las políticas del gobierno elevaron ese porcentaje a un 30%. Que el gobierno seguirá estimulando el turismo interno, junto con las políticas para estimular el turismo extranjero. En el estímulo del turismo de extranjeros, de la venida de extranjeros a hacer turismo a la República Dominicana, pues estableció como un elemento clave el seguro de salud que se
extendió para que si una persona daba positivo en la República Dominicana, tuviera las atenciones del lugar. Ambas cosas son importantes. Son importantes, son convenientes. Esta presencia de República Dominicana es estimuladora. Es estimuladora porque sigue reafirmando que nosotros somos un destino confiable de inversión, que somos una economía confiable, que somos una economía que hay pandemia, seguimos hacia adelante, hay guerra, seguimos hacia adelante con todos los desafíos que la guerra plantea, siendo el principal de ellos el tema inflacionario. Entonces, desde luego que saludamos y nos sentimos muy bien con estas participaciones que ha tenido el presidente Abinader en estos foros, tanto en la Organización Mundial de la Salud como en este foro que está dentro de todas las actividades que se desarrollan en Davos.